Ahora sí. Bueno, finalmente entonces vamos a empezar con la unidad número 3. Bueno, entonces en esta unidad vamos a ver tres componentes de lo que es el ciclo hidrológico. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la unidad 1 la parte de hidrósfera? O sea, en la materia básicamente tenemos un estudio de lo que es la hidrósfera y lo que es la atmósfera. No le pusieron de casualidad también litósfera porque bueno, ya era demasiado. Pero es muy amplio. O sea, ponerse a estudiar dos capas de la Tierra es bastante, digamos, para una materia. Pero bueno, muchos conceptos por eso lo tienen, digamos, vistos por ahí, tocados, digamos, en otras asignaturas, en mayor profundidad. Entonces, bueno, eso hace también de que bueno, podamos continuar desde un punto, digamos, donde quedan las otras materias. Entonces, bueno, como les decía, vamos a ver en esta unidad tres componentes de lo que es el ciclo hidrológico. Uno de ellos, bueno, precipitación, el otro evaporación y escorrentía superficial, digamos, porque en la unidad siguiente, que es la 4, vamos a ver más lo que es agua subterránea y, bueno, sobre todo hacer hincapié en agua subterránea y el agua de almacenamiento, digamos, que son todo lo que es los lagos, los embalses, esa parte, digamos. Bueno, esta tabla, digamos, tal vez la recuerdan de la unidad 1, que la vimos por ahí, la habíamos hablado largo y tendido, donde, bueno, ¿qué les remarqué ahí? Lo que es el agua, que está el porcentaje de agua que está presente en la atmósfera. En la unidad 1 habíamos visto que, el puntero no sé por qué no me sale, habíamos visto, digamos, que hay un porcentaje alto del 96,54%, según los autores que están abajo, de todo lo que es la hidrósfera está concentrada, digamos, en ese porcentaje en océanos y mares. Y el resto, es decir, el 3,46%, está presente en lo que se podría considerar el agua dulce, digamos. Entonces, bueno, que incluye capas de hielo, glaciares, agua subterránea, el permafrost, lagos, suelo, la atmósfera, que ahí se la remarqué para que vean el porcentaje pequeño de agua que hay presente en la atmósfera, en los ríos, en la biota. Entonces, para que tengan en cuenta, digamos, si ven la atmósfera y comparan con los ríos, por ejemplo, aún así, en la atmósfera hay casi 9 veces más de agua que la que hay en los ríos, por ejemplo. Si ven en el porcentaje, digamos, 0,001 hay en los ríos y en la atmósfera 0,009. Entonces, para tener, digamos, tengan en cuenta, digamos, la diapo que vamos a ver a continuación, que también la habíamos visto en la unidad 1, donde se ve, digamos, todos los componentes del ciclo hidrológico, bueno, atmósfera, ¿qué tal? Buenas. Los que están más digamos, en relación a la atmósfera, como es precipitación y evaporación, y aquellos, digamos, que tienen que ver más con la hidrósfera, como es el agua de escorrentía superficial, los océanos, obviamente. Entonces, ¿dónde es donde se produce la mayor evaporación, les parece, digamos? En los océanos. Bien, bien. ¿El agua que está en la atmósfera únicamente está en forma gaseosa? ¿En vapor de agua? Está claro, en forma de vapor de agua, sí. En realidad, en realidad, digamos, como vamos a ver más adelante,
está como vapor de agua y se forma, digamos, la precipitación que también, bueno, podría estar considerada, digamos, como presente en la atmósfera, pero luego cae, digamos, porque se van agrandando esas gotas, digamos. En un principio están suspendidas, digamos, por las corrientes de aire, son lo suficientemente fuertes como para mantenerlas en suspensión y bueno, por mecanismo de coalescencia, digamos, y colisión, que es cuando van chocando las gotas, se van uniendo, digamos, se van aumentando de tamaño, se vuelven más pesadas y ahí pueden caer, digamos, con precipitación. Entonces, acá tiene relación con la pregunta, digamos. Entonces, si ven, son los distintos valores de precipitación, pero esto ya a nivel mundial, ¿no es cierto? Acá tienen miles de kilómetros cúbicos, y para hacer una representación de lo que es un kilómetro cúbico. O sea, acá tienen, por ejemplo, una manzana, digamos, que es sinónimo de una hectárea, ¿no es cierto? Una manzana, el cuadradito ese pintado. Entonces, diríamos un kilómetro, si tomamos un kilómetro cuadrado, es kilómetro por kilómetro, ¿no es cierto? Es unidad de superficie. Entonces, si le sumamos un kilómetro, digamos, en esta dirección, como volumen, o sea, ya tenemos un kilómetro cúbico, que es un cubo, digamos, es un kilómetro de lado, digamos. Entonces, más o menos para que se hagan una idea. Bueno, ese es un kilómetro cúbico. Acá estamos hablando de mil de kilómetros cúbicos. O sea, cada uno de estos valores lo tenemos que multiplicar por 1000. Entonces acá 458.000. Acá 505.000. Son los volúmenes de agua que están presentes, por ejemplo, que están precipitando. Que están presentes suspendidos en la atmósfera. Es como un continuum, ¿verdad? Acá la línea de puntos indica como que lo que está en gaseoso. Y ya cuando forma, esto ya es la atmósfera, ¿no es cierto? Es como que está unido. Entonces, bueno, cuando ya ven línea que no es de puntos, eso ya es precipitación. Entonces, por ejemplo, acá, evaporación, esta línea punteada es gaseoso, ¿no es cierto? Se están evaporando del océano 505.000 kilómetros cúbicos de agua. Después, bueno, esto lo leen tranquilo, si por ahí les queda alguna duda. Acá, por ejemplo, del continente, 72.000 kilómetros cúbicos se están evaporando. Tanto la evaporación de los suelos como la evapotranspiración de la vegetación y de los animales. Acá después si suman, digamos, por ejemplo, suman 458 con 119 de acá y suman 505 con 72, le tienen que dar el mismo valor, tiene que estar equilibrado, porque lo que se evapora tiene que ser lo mismo que lo que precipita. Y acá, bueno, este 47 simboliza lo que está suspendido en la atmósfera como gaseoso, y acá, digamos, 45 más 2, 47 es lo que está, digamos, en la hidrósfera, como escorrentía, digamos, en los suelos. Entonces, básicamente no cambia el contenido de agua, a menos que se evapore, digamos, del exterior, o que entre a través de algún meteorito, que tenga algún centro con agua, o por ejemplo también lo que se llama agua fósil, digamos que son aguas que están digamos, agua subterránea, que está atrapada, digamos, en acuíferos confinados, que se llama, que lo vamos a ver más adelante en la unidad siguiente. Entonces no emerge esa agua, a menos que se haga un pozo, se la bombea hacia el exterior. Entonces, bueno, ahí por ejemplo no está considerado esa agua, digamos, que está atrapada, digamos, en la litósfera, o a muchos kilómetros más incluso. Entonces, ¿alguna duda de esto? Se puede decir que un sistema cerrado, entonces, básicamente, todo el... Claro, toda la hidrósfera. Sí, sí. Con respecto entonces al ciclo, bueno, hidrológico en la cuenca, acá viendo un poco más, digamos, detallado, tenemos, bueno, también los componentes de precipitación, la evaporación,
Pero acá tenemos un poco más detallado lo que es la escorrentía. La escorrentía tanto superficial, que es la Q solita, digamos, esa que ven, sobre el terreno. Tienen lo que es, digamos, la interceptación, que es la I, que está representada, que es cuando cae la precipitación y, por ejemplo, queda el agua en las hojas de los vegetales, por ejemplo. Y después tienen, digamos, lo que es la escorrentía subsuperficial, es decir, que aquella que está muy próxima al suelo, es decir, a las raíces. Suelo es aquello donde está comprendido las raíces de las plantas. Eso desde el punto de vista agronómico, incluso ellos le dicen suelo, por ejemplo, a aquello donde está comprendida las raíces de los vegetales. Y bueno, eso entonces es escorrentía subsuperficial, y la escorrentía subterránea es QG, digamos, que ya va a unas velocidades incluso menores que la escorrentía superficial y obviamente mucho menores que la escorrentía superficial, que son los ríos, digamos, que van por arriba de la superficie. Son incluso velocidades casi estáticas, digamos, a las que se mueve el agua subterránea, y a veces está inmóvil. Inclusive, bueno, también hay excepciones, obviamente, de ríos subterráneos, digamos, que se mueven a velocidades de los ríos, pero es agua subterránea, digamos. Pero en ese caso tiene que ver mucho con el terreno, que sea una roca más sólida, digamos. Pero en algunas partes del mundo, para que lo sepan, hay esos ríos subterráneos. Bueno, ahora adentrándonos más en la precipitación, ya en un componente en sí del ciclo hidrológico. Entonces tenemos que la liberación del agua de la atmósfera para llegar a la superficie de la Tierra. O sea, están ahí el agua, entonces ocurren distintos sucesos que hacen, digamos, que esa humedad que está presente en la atmósfera pueda llegar a lo que es la superficie del suelo. Y llamamos precipitación tanto a la nieve, al granizo, a la agua-nieve y a la lluvia, digamos. Todo eso es precipitación. Yo por ahí, bueno, no leo textual a veces, esto se los pongo así a todos estos contenidos, pero que bueno, a ustedes les quede, después les sirva. Pero bueno, así que después, bueno, como ya saben, les paso todo, así que no se hagan problemas y por ahí... Salud. Con respecto a la formación, entonces la capacidad del aire para retener el vapor de agua es dependiente de la temperatura. Cuanto más frío es el aire, menos vapor de agua se retiene. Eso también tal vez lo tocaron en física. O sea, el agua tiene un montón de propiedades, digamos. Tiene una capacidad de que cuando se calienta el agua no aumenta la temperatura, por ejemplo, como el metal, es decir, porque tiene una capacidad calorífica específica, el agua, que por ejemplo el agua del océano cuando le da el sol no se calienta rápidamente, tiene una inercia que, o un lago, por ejemplo, viendo algo más pequeño, no es, digamos, como calentar el suelo o algo que no tenga mucho contenido de humedad, porque esa capacidad calorífica específica no hace que el agua, digamos, cambie de temperatura muy bruscamente. Incluso, digamos, se necesitan muchas calorías para poder calentar, digamos, la masa de agua. O sea, no por tirarle o poner, por ejemplo, tirarle algo, un objeto que esté a mucha temperatura al agua, digamos, se va a calentar rápidamente, digamos, eso por esa capacidad calorífica específica. Entonces, el agua, digamos, que está presente en la atmósfera, ¿qué pasa? Digamos, se enfría o se calienta. En el caso que se enfríe, se va a condensar y va a tender a volverse más denso y por eso también precipita. Entonces, no se va a condensar también espontáneamente, sino que tiene que haber partículas, o sea, lo que se llama los núcleos de condensación. O sea, esas partículas de polvo, de humo, que arrastra el viento. Entonces, tiene que haber algo sólido, un objeto sólido, para que se forme ese núcleo de condensación, microscópico a veces, y es a partir del cual se le va condensando la humedad y se va
haciendo más pesado, por mecanismo que ya lo vamos a ver más adelante, se va aumentando de tamaño hasta que aumenta el peso tanto que cae, digamos. O se congela o cae, digamos, como agua líquida. Entonces, acá hay distintos sucesos que tienen que ocurrir para que se lleve a cabo la precipitación. Entonces, uno, el enfriamiento de la atmósfera. Segundo, es la condensación de esos núcleos. Y tercero, digamos, el crecimiento de las gotas o de hielo. Entonces, primero, el enfriamiento de la atmósfera. Entonces, se puede dar en diversos mecanismos. Estos pueden ser en forma simultánea, digamos, o independientemente. Bueno, acá tienen distintos mecanismos que dependen de, obviamente, están en constante relación con, por ahí lo que vieron también en climatología, seguro de los vientos que hay, que ingresan, por ejemplo, a nuestro continente, que tienen acá en la parte derecha, donde, bueno, acá tienen, por ejemplo, los anticiclón, que viene del Océano Pacífico, que son, como lo que les explicaba yo, esos ventiladores gigantes, digamos, y acá, digamos, hay un anticiclón que está en el Océano Atlántico. Entonces, como ven, digamos, uno sopla de un lado, ese un ventilador, y el otro del Océano Pacífico. Entonces acá lo que representa, digamos, la parte de América del Sur, Argentina sería, digamos, la parte más austral. Entonces, bueno, ¿qué pasa, digamos? Se encuentran en cierto punto y acá que hay, digamos, un cordón montañoso, digamos, de suma importancia, y del otro lado, digamos, no tiene digamos, tanta impedimento orográfico, digamos, debido al relieve, porque, bueno, la cordillera está, digamos, más del lado del Pacífico. Entonces, bueno, ¿qué sucede, digamos? Entonces, para que se enfríe la atmósfera puede ocurrir, digamos, un fenómeno que se llama orográfico, que tiene que ver con el relieve, que es, digamos, la imagen que tienen acá a la izquierda. Entonces, que viene, por ejemplo, el agua, digamos, que viene con toda la humedad del anticiclón, digamos, del Océano Pacífico, viene con toda la humedad del océano, de la evaporación que hace el sol y levanta todo, evapora, digamos, el agua. Entonces, viene con toda esa humedad. Y ocurre, digamos, lo que tienen acá a la mano, digamos, izquierda, se da con la orografía. ¿Y qué pasa, digamos, cuando empieza a aumentar en altura, digamos? Claro, desciende la temperatura y ocurre, digamos, la condensación. Si hay partículas de polvo, digamos, si hay mecanismos de coalescencia y coalición, es decir, van chocando las gotas, se van agrandando, se vuelve más pesada, entonces caen en forma de precipitación. Entonces, bueno, eso es lluvia orográfica, se llama ese mecanismo. Ahora, si ocurre por la otra forma, digamos, que las lluvias convectivas, ocurre, digamos, de que el sol va calentando la superficie del suelo, el aire, digamos, o sea, va evaporando, digamos, todo el agua, digamos, esa agua que se evapora, digamos, también, a su vez, asciende, digamos, en altura. Cuando asciende, también por ayuda del aire, el aire, como se calienta, se vuelve más denso, digamos, el aire es diferente del agua, ¿no? Se calienta, se vuelve más denso. Por ejemplo, cuando levantamos los brazos y sentimos que cuando tenemos prendido una estufa, todo el calor está arriba. Entonces, bueno, es porque se vuelve más liviano, digamos, debido al calor, se expande, entonces se va para arriba. Entonces, bueno, todo eso arrastra también la humedad. Se forma, digamos, se van formando las nubes, encuentran el polvo, entonces se forma, digamos, en definitiva, la precipitación, digamos. Entonces esto es convectiva debido a la energía calórica, digamos, que hace la evaporación por el sol. Y por último, digamos, tenemos las lluvias frontales, digamos, que en este caso ocurre cuando chocan, digamos, el aire que ya pasó, digamos, toda la cordillera, digamos, de los Andes, en Chile, o
sea, descargó toda la humedad de un lado, pasó, digamos, para el otro lado, y todo el otro aire húmedo que no se dio con ninguna cordillera, se juntan, digamos, en la pampa húmeda, digamos, choca, digamos, esa masa de aire, digamos, seca y caliente, porque el viento sonda, digamos, que llamamos, el sonda, el viento norte para nosotros, choca, digamos, con el otro aire, masa de aire, digamos, que está húmeda y fría, que proviene del Atlántico. Entonces, se producen esas lluvias frontales, digamos, torrenciales, que son, que están presentes, digamos, en la zona de la pampa húmeda. Bien, entonces acá un poco más de detalle con respecto a los núcleos de condensación. Entonces, son partículas pueden ser partículas de polvo, por ejemplo, sales marinas, puede ser, digamos, también partículas de humo que se dan, todo eso puede estar entre muchas otras, bacterias, hay de todo, ya saben, suspendido, digamos, en el aire. Entonces, todo eso pueden ser núcleos de condensación que por el frío, digamos, va condensando la humedad y aumenta de tamaño y después cae. Y bueno, acá más que nada les quería poner algunos ejemplos de que se empezó, digamos, en la década del 50 y del 60, cuando se empezó a estudiar toda esta parte atmosférica, los investigadores empezaron a decir, bueno, núcleo de condensación, entonces para que llueva, lo único que hay que hacer, bueno, uno de los eventos que hay que hacer es que haya núcleo de condensación, además de la humedad. Entonces, quisieron, hagamos llover. ¿Cómo hacemos llover? Bueno, utilicemos partículas como yoduro de plata. A través de aviones, dispersemos esas partículas en la atmósfera y como que le demos una ayuda para que haya núcleo de condensación y por lo tanto precipitación. Posteriormente se empezaron a dar cuenta de que, incluso por accidente, de que el cloruro de potasio era mejor, digamos, que el yoduro de plata para formar esos núcleos de condensación. ¿Y por qué les digo medio por accidente? Porque en las papeleras, en las chimeneas, liberan, digamos, emisiones de cloruro de potasio. Entonces todo eso iba a parar a la atmósfera. O sea, si la chimenea tiene baja altura o tiene mucha altura, si tiene mucha altura, a veces el aire pasa con mayor velocidad, arrastra todo el humo ese, y se lo lleva a muchos kilómetros más, digamos. Entonces, a veces en húmeros, en chimeneas altas, entonces ocurría ese suceso de que precipitaba, digamos, en lugares donde había emisiones de cloruro de potasio, en este caso por la papelera. Entonces, bueno, más que nada un ejemplo que les quería poner, que en la bibliografía, digamos, se estudia. Bueno, el otro proceso que también les había mencionado, el crecimiento entonces que se tiene que dar para la precipitación, el crecimiento de las gotas de agua. Entonces, en este caso, pasa, entonces, para que crezca el tamaño inicial, más o menos de 1 micrón. O sea, 1 micrón, para que se hagan una idea, es una bacteria mide 10 micras, entre 5 o 10 micrones. Entonces tiene desde el tamaño de una bacteria que necesitamos un microscopio para verla, hasta 3000 micrones, más o menos lo que crece, tiene que llegar, digamos, el crecimiento, esa gota de agua para que pueda caer como precipitación. Y acá está el proceso que les mencionaba de colisión y coalescencia. Colisión, digamos, chocan en las gotas, y coalescencia porque se van aumentando de tamaño, se van uniendo, se van haciendo más grandes. Entonces, así es, digamos, como van creciendo las gotas. Bueno, acá gráficamente lo que les decía, entonces ven, digamos, cómo, digamos, está en la parte de acá arriba, cómo están, digamos, las gotas de humedad, muy pequeñitas, y digamos, cómo
una que va cayendo más grande, que va tomando por ahí las que son más pequeñitas, va aumentando de tamaño por la coalescencia, ven que se le unen las gotas chiquitas, eso va aumentando a mayor tamaño, hasta que, bueno, o sea, tiene el peso suficiente de que cae, digamos. Se va incluso dividiendo, como ven ahí. Acá, tomado también de la bibliografía que tienen presente, este no me acuerdo si era de Giai o Barcelin, digamos, o de Chieli, son los libros que tienen, digamos, y Davier, también Davier, un libro al nivel de Giai que les dije, pero por ahí no se los recomendé, porque está en inglés, pero es un libro muy, muy bueno, de introducción a la hidrogeología, que bueno, que seguro les va a servir mucho si usan el traductor o si saben inglés. Entonces, en este caso, bueno, tomado, digamos, de la Oficina Meteorológica de Reino Unido, o sea, Davier es de Reino Unido, viene ese libro, entonces me gusta sacar de ahí porque, bueno, las oficinas meteorológicas del Reino Unido, o sea, son impresionantes, digamos, tienen radares, tienen obviamente lo último en tecnología, o sea, a nivel de Estados Unidos, y bueno, y también tienen territorio más pequeño, por eso me gusta sacar ejemplos de ahí por bueno, la precisión que tiene. Entonces, bueno, en este caso miden, digamos, los milímetros clasifican, digamos, la precipitación en llovizna, en lluvia, agua-nieve, bueno, por ejemplo, granizo, en cuanto a milímetros que pueda llegar a tener. Entonces, bueno, más que nada para ponerles, digamos, ese ejemplo y cómo divide, por ejemplo, la llovizna de la lluvia, digamos, en cuanto a los milímetros de diámetro de las gotas. Bueno, acá ya con respecto a Argentina, la distribución de la precipitación. Entonces, hay una distribución, digamos, la cantidad que cae, digamos, puede ser tanto espacial como temporalmente, o sea, puede haber épocas donde hay mayor precipitación, años inclusive. Bueno, ahora con toda la sequía seguramente lo ven más ejemplificado, digamos, que en otros periodos. Entonces, bueno, acá hay influencias, las que se denominan las estáticas y las dinámicas. Entonces, en esta distribución, entonces las estáticas son aquellas que influyen la altitud, el relieve que pueda llegar a tener el terreno, o sea, la altitud, por ejemplo, que va de cero, bueno, hasta acá en Argentina, digamos, terrenos acá en la cercanía, 4.500 metros, por ejemplo, en nuestra provincia. Después, bueno, la pendiente son, digamos, las influencias estáticas. Y las influencias dinámicas, aquellas que combinan, digamos, las variaciones que hay con respecto al clima, digamos. El clima a nivel mundial, o sea, tal vez lo habrán escuchado, bueno, en climatología, lo deben haber visto, que a grandes rasgos, o sea, es bastante estable, digamos, el clima a nivel mundial. Lo que ocurre, digamos, son algunos sucesos, como por ejemplo algún evento, digamos, que se pueda llegar a dar, pero a nivel planetario, por ahí, más allá de eventos que están ocurriendo, bueno, en los últimos años, como ser el cambio climático, por ahí no se modifica, no se estaba modificando por lo menos en gran medida. Bueno, después tienen algunas causantes, digamos, de estos efectos dinámicos, como ser el efecto de sombra de lluvia, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, que es de cómo se produce
el viento sonda o el viento norte, como lo conocemos nosotros, o también lo van a ver en la bibliografía como efecto Fohn, digamos, como está ahí escrito. Entonces, acá las variaciones de las precipitaciones en este mapita, para que después, bueno, lo tengan, bueno, obviamente en la zona de Misiones, en la zona de Yungas, también se puede sacar según todos los cursos de agua que hay en esos lugares, o también en las yungas, como tenemos la vegetación, se puede discernir de toda la disponibilidad y las altas precipitaciones que hay para que se dé, digamos, esos biomas que hay en esas zonas. Bueno, acá, digamos, para repasar lo que vimos en la diapositiva anterior, lo que es el viento norte, que es bueno, el efecto sombra orográfica, digamos, que lo habíamos visto con el ejemplo de lo que es el anticiclón, que viene acá se volvió loco, el anticiclón que viene del Océano Pacífico. Bueno, acá lo que ocurre es de que en una de las laderas, digamos, tiene la ladera de Barlovento, no toco más la parte del palo porque ya vieron lo que pasa. Entonces acá tiene la ladera de Barlovento, que es, digamos, donde pega, digamos, el anticiclón en este caso, y la de Sotavento. Entonces, ocurre, digamos, que cuando viene el viento húmedo y va aumentando, digamos, la altura, se va enfriando, precipita. Pero cuando pierde, digamos, toda la capacidad calorífica, lo que les decía, todo el agua, la capacidad calorífica que le da a esa agua presente en la atmósfera, ya pasa del otro lado, entonces la radiación solar ya hace lo suyo. Digamos, calienta ese aire más rápido, pues ya no tiene contenido de agua, entonces ya desciende, digamos, por el otro lado de la ladera, seco, digamos, y bueno, y cálido, digamos, que es lo que vemos como el viento norte, el sonda, digamos. Y acá, en la parte, bueno, de la izquierda, para que vean, digamos, hola, buenas, la parte de la derecha. Entonces, disculpe, la Sí. ladera Barlovento sería, por ejemplo, Chile. Claro, la ladera que da para el Chile, digamos, para el Pacífico. Y nosotros sería del otro lado, claro. Bien. Así es. Pero bueno, también se puede dar del otro lado, ¿no? O sea, la que ingresa por el Atlántico y empieza a darse con la zona precordillerana que digamos, o sea, atraviesa toda Argentina, digamos, por Misiones, que toda esa parte no tiene tanta elevación como tenemos nosotros. Entonces atraviesa el Gran Chaco, digamos, Chaco, Santiago del Estero, Salta, digamos, este de Salta, atraviesa todo, es el aire húmedo, y por Salta, por ahí, empieza a tomar altura y tiene el mismo efecto, digamos. ¿Me entienden? Entonces tiene el mismo efecto, entonces por ahí puede ser de los dos lados, digamos. Entonces, bueno, ahora cómo se miden, esto más que nada repaso, seguro lo vieron en climatología. ¿Hicieron trabajo de campo? ¿Fueron a terreno? ¿Vieron? Todo en casa. Bien. Tuvimos clases presenciales acá, pero no de casa. Ajá. Bien. No fueron, digamos, a la estación meteorológica por ahí que tiene. Pensé que ustedes lo han hecho. Bien. Bueno, entonces, bueno, igual lo deben haber seguro visto porque toda la parte, digamos, de medición de las precipitaciones concierne a la climatología. Así la teoría sí vimos todo. Entonces, bueno, cómo se mide, digamos, las precipitaciones en cuanto a los milímetros y cómo se deben ubicar, también seguro eso lo vieron, una teórica, o sea, la ubicación, digamos, del pluviómetro en el caso que queramos medir en una determinada zona de influencia, queremos medir a ver la precipitación, entonces la forma correcta de ubicarlo,
entonces que tiene que tener un ángulo desde la parte más alta del pluviómetro, como tienen acá. O sea, la parte más alta del pluviómetro tiene que estar, digamos, a un ángulo de unos 30 grados con respecto, digamos, a donde hay un objeto, un obstáculo, o puede ser ese obstáculo también un árbol, entonces tiene que ser siempre 30 grados. Entonces, y como por ahí se llega a esos 30 grados es tomando la altura del obstáculo y que sea 2 veces la ubicación del pluviómetro del obstáculo, digamos, determinado. Entonces esa es la forma correcta que tiene que estar ubicado el pluviómetro. Entonces, bueno, acá digamos, viendo, digamos, para pasar de la medición de punto a una estimación espacialmente distribuida, por ejemplo, acá tomamos lo que es la cuenca hidrográfica y la cuenca hidrológica. Entonces, bueno, entonces si quiere, por ejemplo, acá es lo que se llama, digamos, la cuenca, por ejemplo, de este lado tiene la cuenca hidrográfica. Es aquella, la cuenca hidrográfica, que en este caso mide todas las aguas superficiales que hay presentes dentro de ella. Porque bueno, también el término cuenca lo van a encontrar como muy amplio en la bibliografía. Incluso lo utilizan en agronomía cuando dicen cuenca lechera, por ejemplo, o porque se refieren a otra cosa, digamos, se refieren a lugares donde hay animales para producción de lechera, por ejemplo. Pero bueno, en este caso, hablando con el término, digamos, cuenca hidrográfica, cuando decimos cuenca hidrográfica nos referimos a toda el agua superficial, digamos, que está escurriendo de lo que son las crestas divisorias de agua, de lo que es, digamos, lo que es, digamos, todo el terreno, de lo que son las crestas más altas, digamos, de influencia de esas aguas. Acá, como ven, en la parte más altas, también hay hielo, hay nieve, que cuando incide, digamos, la radiación solar y la estación adecuada, digamos, para que haya mayor radiación, entonces se produzca, digamos, el escurrimiento superficial de toda esa agua, entonces van confluyendo. Bueno, todo esto, por ejemplo, son ríos, digamos, los emisarios, por ejemplo, de este río de mayor magnitud, digamos, que posteriormente, como ven más adelante, terminan, digamos, con salida al océano, con salida a alguna laguna, que sería en ese caso endorreico, o arreico, que sería cuando se pierde en el terreno, digamos, no desemboca en el océano, ni en otro río, ni en otra laguna. Entonces, bueno, esto es lo que se... Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la precipitación? Cuando queremos hacer un estudio, digamos, de la parte del ciclo hidrológico, entonces se colocan pluviómetros, digamos, ubicados estratégicamente. O sea, no voy a colocar un pluviómetro acá, digamos, del otro lado de la cresta divisoria de aguas, porque acá ya sería otra cuenca. Entonces, hay que hacer, digamos, un estudio de terreno para saber, digamos, dónde ubicarlos, distribuirlos más uniformemente a todos los pluviómetros que quiera colocar. Entonces, bueno, y acá después vamos a ver otro concepto que esto, como les dije, cuenca se llama la hidrográfica, ¿no? Y después tienen, o también llamada cuenca topográfica. Son sinónimos. Y es por la divisoria de aguas, entonces de las crestas más altas, digamos, de las montañas. Y después tenemos lo que se llama la cuenca real o la cuenca hidrológica o hidrogeológica. O sea, la cuenca hidrológica ya incluye, además de la escorrentía superficial, ya toma las aguas subterráneas. Toma la divisoria, por ejemplo, de aguas subterráneas. O sea, puede ser que acá penetró, digamos, algo, digamos, de agua, de derretimiento, digamos, cayó para este otro lado de la ladera. Acá por la geología del terreno puede ser que haya escurrido, digamos, esa agua. Entonces acá, por ejemplo, se toma la divisoria de aguas subterráneas, por ejemplo acá. Está escurriendo el agua, acá se infiltra, digamos. Entonces,
pasa, digamos, a ser todo lo que es la cuenca real o la cuenca hidrogeológica o hidrológica, digamos. Entonces, ¿les queda claro el concepto? Bueno, acá también un poco para que recuerden de la parte de climatología, de lo que les decía, para medir en una determinada cuenca, por ejemplo, las precipitaciones, para hacer un estudio de ciclo hidrológico, por ejemplo. Entonces acá tomé un ejemplo, digamos, de la ciudad de Córdoba, en Argentina, donde están divididas, digamos, la cuenca, digamos, tienen, digamos, del río, no alcanzo a leer, digamos, Yupe, toda la cuenca, acá lo subdividen, digamos, una subcuenca alta y una subcuenca baja, digamos. Entonces, todo esto que ven acá, 200, 900, 1800, 100, son pluviómetros, digamos. Entonces, directamente por este método aritmético se lo coloca dentro de toda la cuenca, los pluviómetros, y posteriormente se hace un promedio de todo, que da, digamos, el promedio de precipitación en toda la cuenca. Esto es un terreno más uniforme, se puede utilizar este método que se llama aritmético, para hacer entonces la estimación de la precipitación en esa cuenca, digamos. Acá otro método que es, ya hay que ver un área de influencia del pluviómetro. Se procede, digamos, de una forma similar a la anterior. Supónganse que esta es la cuenca, digamos. Entonces, la cuenca, entonces estos puntos son los pluviómetros. R1, R2, todos son pluviómetros. Y bueno, estas son las áreas de influencia que quedan. Esto es al final, ¿no es cierto? Como queda el dibujito cuando ya se aplicó el polígono de Thiessen. Ya lo deben haber visto, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, bueno, en este caso el polígono de Thiessen, entonces el anterior se ubicaban los pluviómetros en toda la cuenca, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en este caso se los ubica y se le determina a cada pluviómetro un área de influencia, digamos, en el terreno. Entonces, están colocados los pluviómetros y todos estos son pluviómetros. A, bueno, D, B, C, todos son estas letras pluviómetros. Entonces, ¿cómo se procede para hacer ese dibujito? Se hacen, digamos, se trazan líneas rectas. Es fácil, ¿no? Trazan líneas y una vez que se trazaron todas las líneas, a cada línea recta se le traza a la mitad de la longitud, se le traza la perpendicular, digamos. Entonces se traza perpendicular, perpendicular, se traza perpendicular, perpendicular. Se quedan unidos, digamos, todos los lados y determina el área de influencia, digamos. Yo, por ejemplo, este es el área de influencia de ese pluviómetro, entonces, no sé, acá puedo tener un bosque, puede haber una ciudad, una finca. Entonces, se establece el área de influencia de ese terreno utilizando, digamos, esta metodología. ¿Entienden? Bien, esto es todo para estudios digamos, para estudios de ciclo hidrológico, cuando se quieren hacer. Entonces, se llevan a cabo, digamos, esta metodología. E incluso, a veces, si tienen los datos, a veces del terreno, por ejemplo, donde tienen estaciones meteorológicas, por ejemplo, en el aeropuerto, seguro van a tener, por ejemplo, una estación, no van a tener que ir a poner pluviómetros por ahí, digamos, porque ya hay datos del aeropuerto, digamos. ¿Cómo se consiguen esos datos del aeropuerto? Y eso digamos, son públicos esos datos, incluso los pueden pedir si no los encuentran en internet. Incluso si revisan, digamos, las páginas, después les voy a pasar, digamos, páginas para que vean velocidad de viento. Sí, yo necesitaba todo eso por un trabajo y no encontraba. O sea, hay eso. páginas de internet que te dan los datos, pero por ahí si necesitas ya datos de un cierto tiempo, o todos los datos, ya tenés que ir a pedirlo, que te den te dan un pendrive, claro, podés ir a pedirlo, digamos, ya sea. O
consultar, digamos, pero te lo tienen que dar, digamos, porque hay información pública. Y lo que sí te lo van a dar, todos los datos en un Excel, digamos, y después vos vas a tener que trabajarlos, digamos, acomodarlos. Pero hay páginas, digamos, que te dan velocidad del viento, te dan la evapotranspiración, la precipitación, en este caso, entonces. Bueno. Acá, bueno, lo que, digamos, más ejemplos del polígono de Thiessen, digamos. Todo esto son pluviómetros, entonces, bueno, acá ya está bien dibujadito, digamos, están las áreas de influencia de la cuenca, que está determinada por esa línea de puntos. Acá, bueno, pasa un río, afluente, o lo que llaman ellos límite de la cuenca. Entonces, ven que pusieron pluviómetros incluso más allá, porque para poder hacer el polígono de Thiessen tenían que marcar todo, ¿no es cierto? Tenían que unir todos los pluviómetros y hacer esa demarcación de las áreas, del área de influencia. Bueno, y el otro método, por último, de las isoietas, ¿este le suena? Este de las isoietas, por ejemplo, son líneas, en este caso de igual precipitación. O sea, en este caso están los pluviómetros acá, digamos, ubicados, como ven. Valores 550, dice que tiene de precipitación. Por ejemplo, 550 tiene 501 milímetros, digamos, de precipitación. Bueno, acá tiene 500, redondo. No, en realidad este 500, esta es la isoieta, digamos. Con esta fórmula se hacen artificios matemáticos, digamos. Se determina esa isoieta, digamos, que tiene así números redondos. Acá, por ejemplo, esta isoieta quiere decir que en toda esa línea hay precipitaciones de 550 milímetros, digamos. Y acá, por ejemplo, no está el valor no tenemos un pluviómetro a 600 milímetros, digamos. Tenemos este que midió 610. Pero, digamos, utilizando esta formulita, hacen, digamos, la ponderación, digamos, que la isoieta de 600 pasaría por acá, digamos, por ese límite, digamos. Acá tienen 680, acá 710. Entonces, la isoieta, entonces son líneas donde hay igual precipitación. Esto es teórico, ¿no es cierto? Más teórico se puede ser cuando va en forma empírica, vayan y pongan el pluviómetro, no les va a dar, digamos, el valor exacto. Como ideal. Claro. Es como Ese método se aplica. la isoieta. Ese método se aplica entonces en zonas montañosas, donde hay mucho desnivel. Claro, este método, digamos, con las líneas de nivel, o sea, como saben, arriba de la montaña va a haber una precipitación y por ahí abajo va a haber otra, entonces ayuda también el terreno a establecer esas isoietas. Ya tienen que ver, digamos, cómo es, digamos, en ese caso, porque no va a ser la misma precipitación, por todo lo que venimos viendo anteriormente en la parte, digamos, más llana o en la parte más alta. Entonces, ahí influye, digamos, sí. Pero bueno, no hicieron cálculo de esto, ¿no? En el clima. Estos métodos están en la bibliografía de los guiones. Sí, todo esto está en el libro de en un libro español, digamos, que tiene páginas de internet, o sea, está la metodología, la van a encontrar muy detallada ahí cómo se hace el cálculo, del profesor doctor Sánchez San Román, digamos. Es una persona extremadamente generosa, ese profesor, digamos, si pueden buscarlo, Sánchez San Román, es de España, digamos, y publicó libros, que son muy económicos esos libros, y publicó toda una página de internet donde él pone todo, digamos, con respecto a la parte meteorología, hidrogeología. Van a encontrar todo, digamos, ahí de él en internet, digamos, está publicado. Profe, y con el avance tecnológico y todos los satélites, ¿sigue haciendo falta esos cálculos con esa ecuación? Pasa de que radares, por ejemplo,
no tenés en Argentina, digamos, en todo el territorio, van a tener lugares por ahí donde haya grandes cultivos, por ejemplo, donde una empresa, por ejemplo, agarró y puso plata o ayudó Ahí va a para haber que haya, claro, o en ciudades grandes, no sé, ahí generalmente vas a encontrar, digamos, toda esa tecnología. Eh, entonces, bueno, por ahí, si querés estimar de una zona donde no tenga tanto dato meteorológico, porque no hay radares, o por ahí los satélites, bueno, los satélites están todo el tiempo, digamos, dando vuelta, por ahí incluso hay valores que tal vez, bueno, es en topografía, ¿vieron? ¿Topografía es o cartografía? De cómo bajar imágenes satelitales, deben haber visto. Que bueno, que pueden bajar con cuestión de días, digamos 15 días, incluso según el satélite que sea, si está gratuito, si la información que tiene, o sea, pueden bajar, digamos, información, digamos, satelital, digamos, de ese lugar. Si justo pasó el satélite, por ahí cuando digamos, ocurrió un evento, que queríamos ver, por ejemplo, o bueno, o sea, hay datos, por ejemplo, de los volcanes cuando hacen erupción, por ejemplo, y el periodo de tiempo y cómo se ve, digamos, la parte de la erupción, digamos. Bueno, todo eso, digamos, obviamente son herramientas que, bueno, de última generación que encuentran y gratuita, digamos, bajar las imágenes satelitales. Pero bueno, a veces para tener mayor precisión, igual siempre es necesario tener, digamos, por ahí usar el pluviómetro, hacer, digamos, pero bueno, también hay que tener en cuenta la cantidad de años que van a hacer el estudio, para que sea extrapolable, digamos, porque puede ser de que cambie de un año a otro, digamos, la precipitación, entonces bueno, todo eso va influyendo, digamos. Pero bueno, son valores que sí se continúan usando. Con respecto ahora, digamos, el contexto de calidad y cantidad de agua, entonces, ¿por qué nos interesa estudiar la precipitación? Más allá de la importancia que tiene, digamos, en el ciclo hidrológico, para hacer cálculos, por ejemplo, de déficit hídrico, si se va a hacer un aprovechamiento, por ejemplo, óptimo, y no se va a sobreexplotar el recurso agua, por ejemplo, cuando se quiera hacer un aprovechamiento industrial o agronómico. Entonces, son estudios que es necesario saber, digamos, los componentes del ciclo hidrológico, las cantidades de agua que tienen cada uno de los componentes. Entonces, para decir que no estamos haciendo una sobreexplotación. Entonces, yo les había mencionado, por ejemplo, concepto de recurso y lo que es, digamos, no me sale la palabra, reserva. Entonces, muchas veces tenemos recursos, digamos, por ejemplo, tenemos escorrentía superficial, o tenemos que esa escorrentía estamos derivando para hacer irrigación, por ejemplo, de un terreno. Entonces, tenemos un recurso, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros estamos haciendo una sobreutilización de esa agua, digamos, de ese curso superficial de agua, ya estamos metiéndonos con lo que son las reservas de agua, digamos. Entonces, la reserva de agua, estamos haciendo, se dice, una sobreexplotación de ese recurso. O sea, el recurso es como el que tenemos ahí disponible en el momento, y la reserva es aquello de lo que podemos echar mano, digamos, si es que empieza a escasear el recurso. Entonces, bueno, en este caso, es suma importancia medir la precipitación, los milímetros, es decir, la cantidad, digamos, que cae. Pero también es importante, por ejemplo, para saber qué pasa, digamos, si por una chimenea está tirando contaminante, por ejemplo, gaseoso, como ser óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ¿qué se le ocurre? Que, por ejemplo, todo ese gas, digamos, puede ocurrir, digamos, si hay una precipitación.
Claro, puede. Entonces, ¿qué pasa con ese contaminante? ¿Es bueno o malo? O puede ser las dos cosas, digamos. Si hay un contaminante, por ejemplo, que nos afecta a la parte de la salud, si lo aspiramos, como les había dicho, el dióxido de azufre, que es sumamente irritante, por ejemplo, o por ejemplo el gas ozono, que también se produce en las urbes, es un contaminante secundario de los hidrocarburos. Entonces el ozono es bueno a nivel de la estratosfera, pero a nivel nuestro es muy irritante, digamos, si lo respiramos. Entonces, lo mismo el dióxido de azufre. Si lo respiramos es irritante, produce, sobre todo a los adultos y a los niños, produce, o el monóxido de carbono también, que ese ya es más tóxico porque compite con el oxígeno, o sea, desplaza el oxígeno y, digamos, ya afecta a nivel celular nuestra respiración, o sea, no lleva a la célula el oxígeno, sino que lleva el monóxido de carbono, entonces nos morimos, digamos, por la inhibición, digamos, de la parte respiratoria. Entonces, en este caso, está el contaminante en la atmósfera, suspendido. En la atmósfera, ¿qué pasa, digamos, cuando precipita? ¿Qué creen, se lava o queda, digamos, suspendido? Baja al suelo. Claro, baja al suelo. Entonces, en ese caso, cuando precipita, es bueno. O sea, desde el punto de vista respiratorio, para nosotros, digamos, porque está lavando todos los contaminantes que están presentes. Pero como dijo el compañero, o sea, por ejemplo, los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, cuando entran en contacto con agua, se forman ácidos, digamos. Se disuelven y forman ácido sulfúrico, ácido nítrico, que son ácidos que van por el terreno y esa precipitación puede terminar cayendo en los lagos, acidificando incluso, digamos, los cursos de agua superficiales. Entonces van acidificando. Pero la lluvia de por sí, como dice la diapositiva, ya es ligeramente ácida. Se encuentra en un pH entre 5 y 6 por el dióxido de carbono. ¿Se acuerdan de lo importante que es el dióxido de carbono? Porque se disuelve en el agua y forma, digamos, el ácido carbónico. Entonces eso a su vez también va modelando lo que es lo que son los elementos que ese ácido débil va disolviendo de las rocas y van a incorporarse, digamos, en los cursos de agua. Bueno, a su vez también puede darse, digamos, en terrenos donde hay piedra caliza, por ejemplo, que tienen por ejemplo, el hidróxido de calcio, que es la piedra caliza, digamos, que en ese caso, bueno, el calcio ayuda, digamos, ese ácido, bueno, disuelve esa piedra caliza, ayuda a que se liberen, digamos, este material, digamos, que tiene, digamos, muchos elementos, en este caso, que después le aportan, como habíamos visto en la unidad anterior, lo que es el agua, digamos, la calidad del agua, digamos. Bueno, ¿qué hora es? Quería, bueno, por ahí nos tomó mucho tiempo, digamos, avanzar en esta unidad. Con respecto, bueno, lleguemos hasta las 11, tratemos de terminar evaporación, veamos un rato la parte práctica y continuamos, digamos, con lo que es la parte de escorrentía. Así que bueno, hagamos un esfuercito, ahora lleguemos, digamos, terminemos con esto. Entonces, la parte de evaporación, en este caso, saliendo, bueno, ahora del chip de lo que era la precipitación. Bueno, en este caso también es otro de los componentes del ciclo hidrológico. En este caso, bueno, la evaporación se daba por la energía solar, digamos, y vamos directamente a lo importante, que para que se dé este proceso de evaporación
entonces se requiere que haya una fuente de energía y hay que transformar, digamos, el agua líquida en vapor de agua. Entonces, bueno, esa condición es que también, digamos, hay una condición previa que tiene que tiene que estar lo suficientemente seca la atmósfera para que haya, digamos, esa evaporación. Entonces, es como, por ejemplo, el ejemplo que me gusta dar es por ejemplo, con la ropa. Cuando lavamos la ropa, por ejemplo, la vamos a colgar húmeda la soga, y si la atmósfera, digamos, está seca y hay buena transmisión de calor, buena radiación, entonces se va a secar más rápido la ropa, digamos. Está la atmósfera seca, entonces toma la temperatura de la ropa húmeda, digamos. Y si, por ejemplo, nos tocó un día nublado, que tiene mucha humedad, digamos, nos va a costar, digamos, que se seque rápido la ropa. A veces la tenemos que dejar 2 o 3 días ahí que se seque, si tocan varios días nublados, digamos. Entonces, bueno, acá ocurre lo mismo, con el terreno que tiene humedad, digamos, con la vegetación que tiene humedad, los animales, todo digamos, porque tenemos la evaporación, que es del terreno, como tienen en la diapositiva de abajo, y tienen la evapotranspiración, que es aquello que proviene que viene de las plantas y de la infiltración que queda, digamos, suspendida en la superficie de las plantas. Entonces, bueno, con respecto entonces al suministro, digamos, para el agua de evaporación puede provenir, como habíamos dicho, del océano, de las aguas superficiales, como ser los ríos, como ser los lagos, que en este caso los lagos son más estáticos, son considerados agua de almacenamiento, como vamos a ver en la unidad siguiente. Con respecto tenemos la evapotranspiración de los vegetales y la infiltración. Bueno, todo eso tiene simbolizado, digamos, de los suministros de donde viene el agua que se evapora, digamos, que va hacia la atmósfera. Entonces, bueno, el ejemplo de la atmósfera receptora que les comentaba, que tiene que tener un contenido de humedad que haga posible esa evaporación. Entonces, bueno, por eso si el ambiente o la atmósfera, digamos, está seca y cálida, es más factible de que se dé la evapotranspiración a que esté húmeda y fría, digamos. Entonces, por eso también estos cálculos para la evaporación, tal vez en climatología lo vieron de forma teórica, hay varios cálculos que tienen obviamente que ver con la radiación solar para poder hacer el cálculo de la evaporación y la evapotranspiración. Acá, en el caso de la evaporación, en el dosel de la vegetación, si bien es muy poco la influencia que tiene la evaporación del dosel de la vegetación, entonces, bueno, en este caso, para que se hagan una idea, digamos, más que nada, como saben, las plantas, en lo que es la parte del embés de la hoja, digamos, acá tienen el haz de la hoja y lo que sería el embés. Acá tienen todos como tienen el grafiquito, tienen los estomas, ¿no es cierto? Que acá tienen el gráfico, tienen el esquemita, que están turgentes, digamos, por ejemplo acá, en este ejemplo. Entonces cuando está, digamos, acá con el contenido de agua, acá lo tienen mejor graficado, está turgente, entonces no deja, digamos, que el agua, digamos, salga fácilmente de lo que es la hoja, digamos. Entonces acá, cuando pierde humedad, ven así que se vuelve como
como que impide, digamos, la salida de acá, digamos, todo por este huequito. O sea, cuando tiene bajo contenido de humedad, ven que se cierra el estómago. Entonces, evita que la planta pierda, digamos, contenido de agua, entonces no sale el agua a la atmósfera. En este caso, bueno, es distinto a lo que les decía de colgar la ropa, digamos, en este caso. Es como la planta regula, digamos, la pérdida de agua, la evapotranspiración, a través de los estomas, porque, bueno, toda la planta, como saben, tiene una capa cerosa, después tiene toda la celulosa, entonces no es fácil de que pierda, digamos, el agua por la superficie de las hojas, como es en el caso de nosotros, digamos, que tenemos más piel, digamos, no tenemos celulosa, es diferente, digamos. Entonces, bueno, acá, para que darles también un ejemplo más práctico, es como por ejemplo, cuando tomamos, succionamos, digamos, con la bombilla, o cuando tomamos con sorbete, una gaseosa, si tomamos muy rápido, digamos, vieron que colapsa, es decir, como que se pone chata, así no podemos tomar más agua. Entonces, bueno, acá ocurre lo mismo, por ejemplo, con el estroma, es como que la atmósfera quiere succionarle, digamos, el agua a la planta, entonces se cierra, digamos, el estoma y no deja, digamos, que la atmósfera le quite, la atmósfera esa seca, le quite, digamos, el agua a la planta, digamos. Bueno, ahora ya con respecto a medición de la evaporación, cómo se hace, digamos, en este caso, hay que utilizar, digamos, estas bandejas de evaporación, a diferencia de los pluviómetros, que era para medir precipitación. Entonces, en este caso, se le coloca, digamos, una cantidad de agua, como se indica, digamos, acá, unos 25, que tiene que estar, digamos, a una cierta altura, digamos, un cierto volumen de agua. Bueno, que indica 25 centímetros, nada más que lo escribe a centímetros con la S al final, por eso. Entonces, la altura de 25 centímetros, entonces posteriormente va y se mide, digamos, el volumen los centímetros que se evaporó en este caso, digamos. Y esto en el caso de bandeja de evaporación. Entonces, si en la evaporación usted nos dice cómo funciona cómo se mide la evaporación, nosotros le decimos se mide por los centímetros que se evaporaron, ¿así? Claro, en este caso, la evaporación, claro, se mide por los centímetros de esa evaporación. Pero ustedes tienen también otra forma, digamos, de medirlo, que a través de este aparato, que son los lisímetros, que imitan, digamos, lo que sería la vegetación, lo que ya en realidad efectivamente es lo que se evaporaría, y en este caso ya, digamos, este valor ya puede, digamos, estar indicado en lo que son volúmenes, por ejemplo, digamos. Entonces, bueno, en este caso, el lisímetro, digamos, tiene el mismo enfoque que la bandeja de evaporación, pero en este caso, digamos, es una balanza, en definitiva. Ven que tiene todo, digamos, es como una maceta grandota, digamos, que tiene una balanza, que está conectada y esto va censando, digamos, el peso. Bueno, en este caso, digamos, este es más preciso, digamos, que hacer una medición de los milímetros que se evaporan, porque, por ejemplo, los bordes, que es de metal, pueden calentarse mucho más, entonces, de esa forma, es diferente a que si tenemos vegetación, no va a evitar, digamos, que se evapore por ahí tan fácilmente toda lo que es una bandeja de evaporación. Entonces, incluso al limitar, digamos, la vegetación de ese lisímetro, también, digamos, lo convierte en más preciso, digamos. Entonces,
¿Esto no lo habían escuchado nombrar? No. ¿Al lisímetro? ¿Qué quiere decir Che, percolación, profesor? Donde dice que el lisímetro permite la percolación. Quiere decir que no queda el agua estancada en el lisímetro. Entonces, permite la salida incluso del agua, es decir, no se va juntando, no es un hermético, digamos. Entonces el agua va, si tiene que salir, sale, digamos. Percola. Eso quiere decir. Entonces, bueno, esto es sacado del libro, como les digo, de Davies, digamos, que es de Reino Unido. Entonces, por ahí, digamos, por eso tal vez son aparatos que usan allá, que son como toda la tecnología, ¿vieron? Pero Entonces, Carlos había dicho puede los ser que aparatos acá haya de también. medición son universales en todo el mundo, había dicho. Sí, tienen que ser, digamos, universales Son para... los mismos en todos lados. Claro, sí. No, sí, eso sí. Pero bueno, esto, como les digo yo, tal vez acá haya, digamos, y estén en concordancia con los que tiene, obviamente, Reino Unido, con los que tiene... Pero no debe estar como distribuido en todos lados, digamos. O sea, poner este equipo que sense, digamos, tenerlo en terreno, que esto tiene que pesar, digamos, tiene que censar ese pesado todos los días, decir, o sea, es un costo, digamos. Entonces, o sea, no sé si los aeropuertos puede ser que tengan, digamos, para medir la evaporación o en lugares, como les digo, donde haya grandes plantaciones, donde haya gente que puso plata, digamos, para comprar esto porque les sirve, digamos, saber cuánta evaporación va a haber, digamos, para ver la disponibilidad de agua de las plantas que van a tener. Si no, se les mueren los cultivos y a veces han calculado mal, digamos, la evaporación y la precipitación les viene, entonces se marchitan todas las plantas. Entonces, en la región pampeana hay claro, grandes plantaciones de soja. Claro, sí. Ahí. Sí, tal cual. Entonces, bueno, son equipos caros, digamos. Bueno, acá, por ejemplo, en Tandil, Campus Tandil, o sea, si hay acá en Argentina, bueno, sí, es la zona, digamos, de Buenos Aires. En este caso, digamos, dice Data Logger ahí arriba. Ese Data Logger es un aparatito que todos los días te mide y a cada hora te va midiendo digamos, el peso que tiene, digamos. Entonces te va censando a toda hora y seguro que lo debes programar si querés que por minuto te dé, digamos, un promedio. O sea, por eso, digamos, son equipos caros, digamos. Bueno, al igual que vimos, ¿por qué es importante, digamos, la evaporación en el contexto de cantidad y calidad de agua? En este caso, bueno, habíamos visto en la unidad 2 que ocurre, digamos, que se va formando, se va concentrando el agua, se va evaporando posteriormente de una precipitación. Entonces se va formando, digamos, esa concentración de soluto en la parte también dependiente de la geología, si desemboca escorrentía superficial que provienen de las laderas, de las montañas, por ejemplo, que va arrastrando también todos los minerales que hay y, por ejemplo, dependiente también de la composición de esa geología, si son piedras calizas, por ejemplo, arrastran hidróxido de calcio, si hay composición de arsénico en esa geología, flúor, todos los elementos que hemos visto que pueden llegar a estar presentes. Cuando se desemboca en un lugar, digamos, donde hay alta radiación, por ejemplo solar, hay alta evaporación, queda, digamos, todo ese residuo sólido que puede llegar a afectar, digamos, la calidad del agua para el uso que le queramos dar, digamos. Y en la zona, por ejemplo, acá está la zona del Mar Muerto, que, por ejemplo, hay, digamos, principalmente calcio, magnesio, potasio, bromo,
por ejemplo, una persona si se pone a hacer la plancha, se queda quietito, digamos, flota por toda la gran densidad que tiene, digamos, que tienen esas aguas ahí en Oriente Medio, digamos. Bueno, también toda la influencia que obviamente va a tener que se haga una obra, por ejemplo, que haya una represa, toda la evaporación que puede modificar, digamos, todo lo que es la disposición de agua en la atmósfera que hay en esa zona donde está hecha la represa. Entonces va modificando también los microclimas. Entonces, bueno, esa es la importancia que pueda, entre muchas otras más, digamos, el tema de los vegetales, entonces la evaporación, digamos, puede hacer, digamos, que se marchiten por ahí las plantas porque no tengan para absorber con las raíces suficiente humedad. Entonces, tal vez en la materia suelo también les debo haber mencionado el estrés hídrico que puede darle a la vegetación, que no tengan en esos primeros metros de suelo la humedad suficiente para que el vegetal pueda tomar, digamos, y cumplir, digamos, o sea, tener la dosis de agua que necesita para vivir. Bueno, acá más ejemplos de, por ejemplo, acá a la izquierda, la laguna Mar Chiquita, por ejemplo, en Córdoba, donde debido, digamos, a que hubo, digamos, poca cantidad de precipitaciones y alta evaporación, por ejemplo, en el año 2013, esta imagen, entonces, debido a los vientos que se produjeron en la zona, entonces había muchos solutos, digamos, presentes en el terreno, que fueron arrastrados muchos kilómetros, así como esto es una imagen satelital. La importancia de tener, por ejemplo, una imagen satelital que sea, por ejemplo, de esa época, y digamos cómo se arrastró todos esos solutos y qué pasó, digamos, todo este terreno donde normalmente no llegaba, digamos, todo ese soluto, todo ese cloruro de sodio, esos minerales, muchas veces no llegaba, digamos, por ayuda de los vientos hasta otro lugar donde había un determinado suelo. Entonces me está modificando, me está salinizando también los suelos, digamos, el cambio climático. Entonces puede perjudicar también a la maquinaria. Por ejemplo, puede ser que haya industria, que haya bueno, lo mismo, las mismas viviendas, toda la salitre, esa puede ayudar a que los materiales pierdan solidez, digamos. Vieron que cuando absorbe salitre, por ejemplo, los ladrillos, el concreto, digamos, si está en un terreno muy salitroso o se usó material, digamos, de un lugar donde había mucho residuo, digamos, de sales, ven, digamos, que el concreto se chupa, digamos, el agua, después se seca y queda así como blanquecino. Bueno, todo eso a la larga, esa salitre, digamos, le quita resistencia, por ejemplo, al concreto, digamos, a la mezcla del cemento con la cal, digamos. Profe, ¿esa agua le hace mal a los animales? A los animales también pueden hacerle mal también, digamos. Porque en el camino que yo venía había todo el suelo así salino, todo blanco, y en el costado como agüita, y ahí habían caballos tomando esa agua. ¿Le hará mal a los animales? Porque se notaba la salinidad en el terreno. Hay animales, eso tenemos que preguntarle a un veterinario, pero hay animales que toleran más salinidad que otros, digamos. Entonces, habría que, por empezar, medir la conductividad de esa agua, comparar con lo que hemos visto de calidad de agua para animal, digamos, uso animal, por ejemplo, cría, y ver, digamos, si es que está, digamos, dentro del rango que el animal tolera, digamos. Hay agua salina, o sea, el bicho también se da cuenta, si hay agua que no le gusta, no la va a tomar, digamos, ¿viste? Entonces,
O sea, hay agua que hasta, no sé, creo que hay ciertos ganados que toleran más agua que otros, digamos. Entonces, por ejemplo, lo que son los animalitos de esta zona, obviamente van a tolerar también otra concentración de sales, digamos, lo que son autóctonos, entonces, así que bueno. Ahora traje el conductímetro, así que por ahí podemos llegar a medir eso. Bien, son las 11. ¿Quieren que bueno, ahora vamos a parar un poco, así de paso también toman aire. Esta es la última, el último componente que tenemos que ver. Bueno, tenemos que terminar en teoría a las 12. Si nos extendemos un poquito más, yo llegué tarde, así que no les puedo exigir que se queden hasta las 11, así que hasta las 12. Así que bueno, si se tienen que retirar, se retiran, grabamos la clase y bueno, la tienen disponible en